Hola, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Jessica y hoy vamos a describir esta imagen. Bueno, entonces, con la descripción de la imagen, por supuesto, tú vas a estar aprendiendo español. Espero que aprendas mucho durante esta sesión, durante esta clase. Bueno, entonces empezamos. Aquí en esta imagen pasan muchas cosas, ¿cierto? Hay muchas cosas pasando aquí. Por ejemplo, este niño es un niño que es muy pequeño. Yo creo que tiene alrededor de 6 años, probablemente, ¿cierto? Y está o tiene un traje de chef. Entonces tiene un traje de chef. Tiene un sombrero de chef. Tiene también esto que no sé cómo se llama en español, de hecho. Lo que usan los chefs, ¿sí? También está haciendo malabares. Malabares con 3 manzanas. Entonces tiene 2 manzanas en las manos, una en cada mano, y hay una manzana en el aire, es decir, está haciendo malabares con las 3 manzanas. Él parece que está feliz jugando con sus manzanas y está en la mitad de la calle, en medio de la calle. Y detrás de él hay una moto, un motocarro se llama, un motocarro. Y él está en peligro, ¿cierto? Pero no se ha dado cuenta de que viene esta motocarro. ¿Listo? Entonces, esa es la primera persona, el niño. Ahora, él es bajito, no es alto, es bajito porque es un niño. También está feliz, parece que es rubio, ¿cierto? Él parece ser rubio, eso parece. Su tono de piel es claro. El tono de piel, es decir, el color de piel es claro. Tiene pantalones como azules o grises, no sabemos, y unos zapatos amarillos. Muy bien, excelente. Ahora vamos con otra persona. Él. Él tiene una cara de sorpresa, ¿cierto? Él se ve sorprendido y también tiene en sus manos un instrumento musical. Esto es un instrumento musical. Se llama acordeón. Acordeón. Esto es un acordeón. Y él está tocando el acordeón con una cara de sorpresa o miedo, tal vez. Parece que tiene miedo y está mirando algo, probablemente está mirando al abuelito, al señor mayor. Entonces está viendo la situación y tiene una cara de miedo en realidad. Bueno, él ya tiene añitos, ¿sí? Él es una persona que tiene canas,
es decir, su pelo es gris, tiene canas. Las canas son los pelos blancos, se llaman canas. Yo tengo algunas canas. Me están empezando a salir las canas. Tengo 29 años. Dios mío. Bueno, también tiene su nariz roja. Tiene la nariz roja. Y tiene, esto parece ser como un abrigo o una chaqueta. Parece como una chaqueta lo que él tiene puesto. También tiene unos jeans y una correa o cinturón. Entonces los jeans y la correa. Muy bien. Ahora vamos con otra persona. Vamos con ella. Entonces, ella está vestida muy formal. Yo creo que ella va a la oficina, ¿cierto? Porque tiene un abrigo más grande, más grueso, delgado, grueso. Entonces, ella tiene un abrigo un poco grueso, de color marrón, y tiene un peinado. El peinado es el estilo en el pelo, el peinado. Tiene un peinado recogido, tiene el pelo recogido. Entonces, en este momento, yo tengo el pelo suelto. Y ella, esta mujer, tiene el pelo recogido, aquí, recogido. Y yo lo tengo suelto. Yo tengo el pelo suelto y ella tiene el pelo recogido. Muy bien. Y también tiene en su mano un maletín. Tiene un maletín de color marrón. También tiene un pantalón amarillo. Sobre esto, tú puedes decir el pantalón o los pantalones para referirse a uno, ¿vale? Ambos son correctos. El pantalón o los pantalones. Muy bien. Y también unas sandalias de tacón. El tacón es lo que hace a las mujeres vernos más altas. ¿Sí? Entonces, puede ser un zapato plano, como un zapato deportivo, o un zapato con tacón, como este. Tiene un poquito de tacón. Un poquito de tacón. ¿Sí? A mí, honestamente, no me gusta usar tacones porque son incómodos y no son buenos para la salud. De hecho, son un poco peligrosos para la espalda. Son un poquito peligrosos para la espalda, ¿cierto? También ella tiene, parece que ella tiene accesorios. Tiene un collar. Ella tiene un collar. Muy bien, listo. Su pelo es de color entre rubio y castaño. No es completamente rubio, no es completamente castaño. Un tono medio. Ahora, vamos con otra persona. A ver, ¿con quién? Con ella. Ella tiene una cara
Una cara divertida. Bueno, todos tienen caras raras, ¿cierto? Pero ella tiene una cara como de sorprendida o miedo o no sé, como que está un poquito loca, ¿cierto? Ella está un poquito... ujú. Sí. Y tiene su pelo, o tiene parte de su pelo recogido, ¿cierto? Ella tiene aquí parte de su pelo recogido y aquí parece que tiene otra parte suelto. Entonces, una parte del pelo está recogido y la otra parte del pelo está suelto. Muy bien. Y tiene en su mano lo que creo que es un café. Un café y parece que se lo va a dar a alguien. ¿A quién? No sabemos. O parece que está teniendo problemas con tener el café y parece que lo va a regar. Es decir, se le va a caer. Tal vez. Estoy suponiendo, por supuesto. Muy bien. Ella es vendedora y vende muchas cosas. Vende esto que son como muffins, vende también frutas, verduras, tal vez, probablemente manzanas, las manzanas que tiene el niño. Entonces, probablemente el niño compró las manzanas aquí, en esta tienda. Probablemente el niño le compró las manzanas a ella. Entonces, otra vez, probablemente el niño compró las manzanas aquí, en este lugar. O probablemente el niño le compró las manzanas a ella. Muy bien. Bueno, ahora vamos con otra persona. Vamos con esta niña. Muy bien. Ahora, esta niña creo que está corriendo por la calle, está cruzando la calle y está persiguiendo a su perro. Entonces, la niña está cruzando la calle persiguiendo al perro y el perro está corriendo detrás de algo. No sabemos qué. Probablemente detrás del señor que está caminando o corriendo raro. Sí, entonces no sabemos. Muy bien. Ahora, la niña es pelirroja, aunque ahí se ve naranja, pero cuando las personas tienen este color de pelo, nosotros decimos que es pelirrojo o pelirroja. En este caso, ella es pelirroja. Tiene una blusa azul o una camiseta azul y una pantaloneta de color naranja. También tiene unas medias y unos tenis. Medias o calcetines. En Colombia decimos medias, pero calcetines también está muy bien. ¿Listo? Y bueno, ahora te queda a ti de tarea decirme qué está pasando en este motocarro. ¿Qué está pasando aquí? Entonces escribe en los comentarios qué crees que está pasando. Descríbeme la situación de las personas en el motocarro y nos vemos la próxima semana en otro video. Chao, chao.